Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Mauricio Andrés Greco, profesor asistente de la Cátedra de Cirugía 2B de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Odontología. Siguiendo con la temática de los teóricos, hoy vamos a hablar del tercer molar superior retenido. Eh, Continuando con, ya vieron generalidades, en el tórico anterior vieron lo que es el tercer molar inferior retenido. Así que bueno, hoy nos vamos a abocar directamente sobre esta temática en sí. A manera de repaso, vamos a decir que el diente retenido es aquel que llega a la época normal de erupción, no hace su aparición en la cavidad bucal, encontrándose total o parcialmente dentro del maxilar y que conserva su saco pericoronario fisiológico normal. Hay muchos alumnos que me han consultado o que no entienden esto del saco fisiológico normal. Eh, Ustedes cuando toman una placa radiográfica y ven a ese elemento dentario retenido, van a ver que está delimitado por un halo radiopaco, que es la canastilla ósea, y van a ver un halo radiolúcido, que es el saco pericoronario. Ese saco pericoronario es de tejido blando, de células embriológicas, y se dice que ese saco es fisiológicamente normal cuando el espesor, si nosotros lo podemos medir, mide aproximadamente entre 1 y 3 milímetros. Si ese saco fuera mayor, acá lo vemos en la imagen, si esa zona radiolúcida fuera mayor, estaremos en presencia de un quiste o de otra patología, pues una patología tumoral, etc. En cuanto a la frecuencia, es decir, eh, qué cantidad de veces lo podemos encontrar o si es común encontrar las retenciones dentarias del tercer molar superior, es bastante frecuente y le sigue en orden de frecuencia al tercer molar inferior. Su porcentaje aproximadamente de las retenciones dentarias es alrededor de un 35%, seguido por el canino superior, luego del canino inferior, de los incisivos, premolares y molares. Algo importante a tener en cuenta es la anatomía de esos terceros molares superiores. Pueden tener múltiples raíces, generalmente lo vamos a encontrar con raíces fusionadas, pero también los hay con múltiples raíces, pueden ser 3 raíces, 2 raíces, de manera que también presentan anomalías de forma, tamaño, etc. Ustedes ya lo vieron en anatomía dentaria, esto es una manera de recordatorio, pero también podemos tener raíces, como vemos acá en la imagen, con dilaceraciones importantes, con raíces fusionadas pero dilaceradas, con cementosis o fusionados a otros elementos dentarios asociados retenidos, como son los elementos o los cuartos molares retenidos, que ya lo van a ver en en otras retenciones dentarias. ¿Para qué nos sirve saber o conocer toda esta anatomía del tercer molar superior? Nos va a permitir planificar la técnica quirúrgica eh, para evitar futuras fracturas que podemos llegar a provocar a nivel fundamentalmente del seno, de la tuberosidad del maxilar, o podemos generar otros accidentes como son la comunicación con el seno maxilar. En cuanto a su inervación de la zona del tercer molar superior, vamos a ver que por vestibular nos vamos a encontrar con el nervio dentario posterior y por su parte o zona palatina vamos a encontrar los nervios palatinos anteriores.
En cuanto a la etiopatogenia de la retención del tercer molar superior, siguen o responden a las patologías, a las causas etiopatogénicas que ya se hablaron cuando vieron el teórico de generalidades. Pero una de las causas más comunes de la retención dentaria del tercer molar superior son las causas locales y dentro de ellas las mecánicas fundamentalmente. Es decir, que cuando ustedes ven un elemento dentario retenido del tercer molar, generalmente es por falta de espacio o porque hubo un espacio inadecuado, inapropiado para permitir que ese elemento erupcione normalmente. En este caso en particular vamos a hablar de que tenemos etiopatogenia, tanto causas locales como generales. Las causas generales son, en cuanto a porcentaje, son ínfimas o en menor medida, y la más común, como ya dijimos anteriormente, son las mecánicas. Dentro de las locales también tenemos causas embriológicas, que pueden ser alejadas del sitio normal de erupción, o puede ser en el sitio normal, pero con una angulación indebida. Alejados, ¿en qué caso se da? Alejado del sitio normal de erupción, vamos a ver, por ejemplo, en este caso clínico, en esta radiografía, que vemos que el germen dentario se formó embriológicamente en otro lugar, ¿sí? Que no le corresponde. Y otros factores locales, como razones embriológicas, tenemos en un sitio normal, donde corresponde que lo haga, pero con una angulación indebida. Es decir, ese germen tuvo una rotación, una inclinación, de tal manera que en el momento de su formación no permite esa erupción normal. En cuanto a las causas mecánicas, son las más comunes, es por un espacio reducido, por un espacio inexistente. Acá podemos ver un espacio reducido, vemos un elemento 28 en donde está erupcionado normalmente y vemos que su homólogo, el lado 18, el elemento 18, no lo hizo en la cavidad bucal por un espacio reducido, es decir, quedó en una retención. Pero hay en otras circunstancias en donde podemos observar que hay patologías que pueden obstruir la normal erupción de ese tercer molar superior, como en este caso clínicamente podemos observar, ¿sí?, que ante una radiografía vemos una zona radioopaca de gran magnitud que corresponde a un odontoma y que me está evitando o que me está obstruyendo la normal erupción de ese tercer molar superior. En cuanto a las causas generales, que son en menor medida, puede haber un retraso fisiológico de la erupción, como también puede haber un retraso patológico de esa erupción, y que generalmente se dan en aquellas patologías que presentan alteraciones endocrinas o alteraciones metabólicas del calcio y del fósforo. Normalmente nosotros, cuando viene un paciente a la consulta y vemos una imagen radiográfica de este tipo, en donde vemos que hay no solamente la ausencia del tercer molar superior, sino que vemos una gran cantidad de retenciones dentarias, en donde los dientes se presentan dientes supernumerarios, donde pueden haber agenesias, retrasos de la erupción. Podríamos estar en presencia de patologías generales, ¿sí? Estas patologías, como es el caso de la disostosis cleidocraneal, ¿sí?, que se caracteriza por presentar en donde hay muchas retenciones múltiples en su cavidad bucal. Como pueden observar acá, ¿sí?, en estas imágenes radiográficas van a ver no solamente los terceros molares superiores, sino también que
hay gran cantidad de elementos dentarios retenidos tanto en maxilar como a nivel mandibular. Por otro lado, tenemos otra patología como es la acondroplasia, en donde se caracteriza por tener maxilares pequeños, pero sus dientes son normales y presentan muchos apiñamientos y muchas retenciones dentarias. Otra patología, otra causa general, es la progeria, que es una vejez prematura, que es el síndrome de Hutchinson, en donde en la cavidad bucal presentan dientes retenidos, apiñamientos, hipoplasias del malar y también mandibular. Durante la erupción o en el intento de erupción de estos elementos dentarios, como así también lo vieron en el tercer molar inferior, los terceros molares superiores presentan ciertos accidentes de la erupción. Pero hay uno de los accidentes que es uno de los más característicos y que le es propio al tercer molar superior, que es un accidente mucoso, al que le llamamos la úlcera traumática crónica, que ya la vamos a ver más adelante. Pero también hay otros tipos de accidentes que son menos frecuentes, menos comunes, como accidentes celulares, nerviosos, tumorales, fracturas, etc. En cuanto a los accidentes mecánicos, pueden haber accidentes mecánicos que van a afectar a nivel de la ubicación dentaria, en donde van a provocar desviaciones, giroversiones, apiñonamientos. Van a haber accidentes que afectan la integridad anatómica de los elementos dentarios vecinos, como caries, reabsorciones, vestíbulos versiones, giroversiones, etc., que está muy relacionado con el anterior. También vamos a tener trastornos protésicos que van a generar basculamiento a nivel de las prótesis. En cuanto a la ubicación dentaria, podemos ver, ¿sí?, que provoca apiñamientos, giroversiones, desviaciones. Uno de los más frecuentes en cuanto a la integridad anatómica son lo que provoca a nivel de las caries, o pueden provocar reabsorciones dentinarias, ¿sí? Reabsorciones dentinarias y reabsorciones radiculares completas, como las risoclasias, también muy comunes como accidentes de los terceros molares superiores retenidos, ¿sí? Fíjense, en esta imagen radiográfica, el tercer molar provocó una gran caries a nivel del segundo molar, ¿sí? Y, por supuesto, se generan, fíjense en esta imagen, que el tercer molar produce una gran reabsorción radicular casi completa del segundo molar. Y a veces, muy común, pacientes que llegan a la consulta, en donde vienen con su causa o malestar, es que cuando comen su prótesis, ellos dicen que se mueve o bascula, y cuando hacemos una inspección clínica, podemos observar unas pequeñas cúspides acá en la zona de la tuberosidad, y que ante la sospecha hacemos una radiografía y vemos que hay presencia de un tercer molar superior que provoca esa basculación de la prótesis, ¿sí? Pero también hay otros accidentes, si bien no son tan frecuentes, pero los hay, como son los accidentes neurotróficos, que son las placas de pelada. Podemos observar, ¿sí?, placas de pelada en este sector a consecuencia de compresión que genera el elemento dentario sobre ciertos tejidos nerviosos. Como habíamos dicho anteriormente, el accidente más común del tercer molar superior y que le es propio es la úlcera traumática crónica.
de carrillo, que generalmente está presente en todos aquellos casos de bucoversión, es decir, que hay una inclinación de ese elemento dentario y que erupciona hacia vestibular. Acá podemos observar, en estos casos clínicos, cómo hay una pequeña úlcera que se forma a nivel en el tercio posterior de la mucosa yugal. Esas mucosas suelen ser muy dolorosas y que generalmente es es como una impresión, un calco de las cúspides del tercer molar superior. Generalmente estas úlceras, si no son tratadas oportunamente, pueden evolucionar a lesiones leucoqueratóxicas que se pueden malignizar y que si no son tratadas mediante o son diagnosticadas precozmente mediante una biopsia y luego tratadas oportunamente, pueden ser el inicio de un carcinoma in situ. ¿Sí? Son sumamente importantes de diagnosticar. Hay que tener cuidado cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico de no taparlo con el espejo, porque a veces para separar el carrillo, para poder hacer una observación clínica, estamos tapando con el espejo parte de esa ulceración. La anatomía quirúrgica y la relación anatómica que vamos a tener en cuenta de la zona del tercer molar superior, vamos a tener una es la tuberosidad del maxilar, sumamente importante porque es el sitio donde se aloja normalmente el tercer molar. También otra estructura anatómica importante es el seno maxilar. También tenemos que, por ejemplo, la zona de la tuberosidad del maxilar, que es la zona donde se va a manifestar el tercer molar, corresponde a la pared anterior de la fosa pterigomaxilar, que en su interior esta fosa comprende o aloja paquetes vasculonerviosos bastante importantes a tener en cuenta. Y por supuesto también vamos a tener en cuenta al segundo molar superior, al paquete vasculonervioso palatino anterior y a los vasos y nervios dentarios posteriores. Algo importante a tener en cuenta es que, dado a la gran inaccesibilidad del tercer molar superior, nos vamos a encontrar con una zona en donde permanentemente vamos a estar con una visión indirecta. Es una zona sumamente inaccesible. Vamos a tener una iluminación muy escasa. Por otro lado, tenemos una zona del carrillo que nos hace presión o comprime sobre la zona vestibular. Es decir, todas estas características hacen que la cirugía o la técnica quirúrgica para el tercer molar superior sea un lugar que no está recomendado para la utilización de instrumental rotatorio, dado a esta gran inaccesibilidad para poder llevar a cabo la técnica quirúrgica en sí. Clínicamente vamos a, por supuesto, determinar que un elemento dentario está retenido por la ausencia, la propia ausencia del tercer molar, porque hay una vestibularización del segundo molar. Puede también que haya una úlcera traumática crónica, como vimos recién. Eso son todos sospechas de que hay una retención dentaria del tercer molar. Dolor a la palpación, que puede también que presente neuralgia. Puede que haya basculamiento de una prótesis. Todo esto son causas o manifestaciones clínicas que yo puedo sospechar que hay una retención dentaria del tercer molar superior. Ahí generalmente se presenta clínicamente con una zona eritematosa, la zona de la tuberosidad, cuando nosotros la podemos observar con el espejo.
También otras veces cuando la retención es submucosa puede presentarse como una zona isquémica en donde me estaría dando el indicio de que por debajo ligeramente se encuentran las cúspides de ese elemento dentario. Y algo fundamental es el estudio radiográfico, mediante el cual me va a permitir determinar toda la parte anatómica de ese elemento dentario, su porción radicular, cómo es, si tiene una, dos raíces, si está dilacerada, si no, cómo es la relación con la tuberosidad maxilar, la relación con el seno maxilar, cómo está relacionado con las raíces del segundo molar, con la parte coronaria del segundo molar, etcétera. Es decir, todas estas características radiográficas me van a permitir o me van a ayudar a hacer o desarrollar una correcta técnica quirúrgica. El estudio radiográfico para el tercer molar superior tenemos distintas técnicas. Una de las más comunes son las técnicas intraorales, que nosotros las podemos llevar a cabo en nuestros consultorios, como la técnica periapical de Dick, como la técnica transigomática o la técnica oclusal total superior. La técnica periapical de Dick a mí me va a permitir conocer los detalles propios del tercer molar, es decir, la parte coronaria, la parte radicular, la parte coronoradicular de elementos vecinos, en este caso el segundo molar, su relación con el seno maxilar parcialmente, cuando estos terceros molares están en una retención baja, es decir, vamos a poder estudiarlo radiográficamente con esta técnica. Ahora, hay otros casos en que tenemos retenciones que son muy altas, es decir, el tercer molar está más por encima de lo normal, en donde no vamos, con esta técnica, no vamos a poder estudiarlo radiográficamente. Para eso hay otra técnica, que es la técnica transigomática, que me sirve específicamente para determinar la relación de este elemento con los ápices del segundo molar y su relación con el seno maxilar. Ya la vamos a ver más detenidamente más adelante. Y otra técnica que tenemos, que es la oclusal total superior, que es una técnica que me permite saber su relación en cuanto a su posición en sentido vestíbulo palatino. Esta es una técnica periapical, ¿sí? Esta vendría a ser la posición de la radiografía, de la película radiográfica, en donde vamos a tener el borde anterior, la placa va a estar ubicada en sentido horizontal, el borde anterior va en contacto con o a la altura de la cara mesial del segundo molar, del primer molar, perdón, y su cara inferior, su borde inferior de la película radiográfica va a ir por debajo de 5 milímetros aproximadamente de las caras oclusales del plano oclusal. Esto nos sirve, como decíamos anteriormente, cuando esa retención es una retención dentro de todo baja. Ahora, cuando la retención ya es más alta, perdemos una definición generalmente a nivel de los ápices, ya no nos alcanza con esta técnica y para eso teníamos o habíamos hablado de la técnica transigomática. ¿Cómo es esta técnica? Esta técnica, con una radiografía periapical, vamos a colocarla, en vez de sentido horizontal, la vamos a colocar en sentido vertical. De tal manera de que el borde superior de la placa esté en contacto con el RAFE, la línea media, por palatino, y el borde inferior de la película va a estar ligeramente por 3 o 4 milímetros por el plano oclusal. Esto, por supuesto, el rayo central lo vamos a colocar a la altura de la ceja, de la cola de la ceja del paciente,
y con una angulación vertical de 45 grados y una angulación horizontal de 130 grados. Esto me va a permitir, ¿sí? Acá podemos observar, esta es una imagen, una periapical, vemos que sale la imagen parcial del ápice y podemos ver acá el piso del seno maxilar que está cortado. Entonces, para poder tener una correcta estudio radiográfico, vemos acá cómo la técnica transigomática nos sirve para evaluar completamente toda su porción corona radicular y su relación con el seno maxilar, ¿sí? En este caso podemos observar que el radio central, al pasar por encima del arco cigomático, este no sale proyectado sobre la película radiográfica, ¿sí? Otra de las técnicas que habíamos hablado es la radiografía oclusal, en donde utilizamos una placa oclusal que se coloca, el plano oclusal del paciente tiene que estar paralelo al piso y el radio central va a incidir por la unión de los huesos frontoparietal, ¿sí? Tiene que ser el rayo perpendicular a la placa radiográfica y la imagen que nos tiene que dar es una imagen en donde haya una superposición de imagen, tanto coronaria como radicular. Esto nos estaría indicando que el rayo incidió perfectamente y nos permite determinar la posición vestíbulo-palatina de los terceros molares superiores retenidos. Hay otras técnicas radiográficas, ¿sí?, que son las extraorales, como por ejemplo la ortopantomografía. Tenemos la técnica de Monin, que ya la vieron en la clase anterior. Tenemos la teleradiografía de perfil y tenemos estudios más modernos que ya prácticamente son habituales que los pidamos, que son como la tomografía axial computada y como el CONBIN. Acá vemos una ortopantomografía, donde tenemos un panorama detallado generalizado. Uno de los inconvenientes de esta radiografía es que tiene una distorsión aproximadamente de un 25% de las imágenes, pero nos permite dar una relación entre el tercer molar superior, el segundo molar, la zona de la tuberosidad, de la fosa pterigomaxilar, las relaciones con el seno maxilar, etc. Las teleradiografías de perfil me permiten observar, ¿sí?, las distintas relaciones, generalmente con los senos maxilares, con los segundos molares. El inconveniente de esta técnica es la superposición, ¿sí?, de imágenes. En cuanto a las tomografías, ¿sí?, nos permiten, son estudios radiográficos más precisos, en donde son múltiples cortes, y tanto axiales como paraaxiales, en donde nos permiten determinar las alturas específicas y las relaciones tanto vestíbulo-palatino como en sentido mesiodistal, ¿sí? Es decir, nosotros podemos ir haciendo cortes y obtenemos las relaciones específicas de esos elementos dentarios. ¿Cómo los podemos clasificar a los terceros molares superiores retenidos? Por un lado puede tener una retención, puede ser submucosa o puede ser una retención intraósea. Puede ser total o puede ser parcial. Acá podemos ver una radiografía de una retención submucosa y una radiografía de una retención más alta intraósea. En una está solamente tapizado por la mucosa y en el otro ya tiene un compromiso óseo que lo está cubriendo en sí mismo. Winter hizo una clasificación, así como lo hizo con los terceros molares inferiores, y los clasificó en una retención vertical, teniendo en cuenta el eje largo del eje largo del diente, corona radicular del tercer molar, cuando es paralelo al eje largo del diente del segundo molar.
Hizo otra, la retención siguiente es una retención mesioangular, en donde el eje largo del diente del tercer molar superior forma un ángulo abierto con respecto al eje largo del segundo molar. Tenemos una retención distoangular cuando el plano o el eje largo del diente del tercer molar superior forma un ángulo con respecto al eje largo del diente del segundo molar. Tenemos una retención horizontal, que es cuando el elemento dentario presenta una dirección vestíbulo palatino con la corona hacia vestibular. También hay otras versiones o subclasificaciones en donde habla de que sería la corona mirando hacia palatino y no hacia vestibular. Y tenemos retenciones paranormales cuando la retención de estos elementos no las podemos clasificar en ninguna de las anteriores, ¿sí? Como por ejemplo cuando son retenciones muy altas a nivel de, por ejemplo, de los ápices del segundo molar, ¿sí? En cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos que tener en cuenta, como habíamos dicho anteriormente, que es una zona inaccesible, muy dificultosa para trabajar. Siempre vamos a estar trabajando con visión indirecta. Entonces, hay que tener todas estas características en cuenta a la hora de comenzar la técnica en sí. Los tiempos quirúrgicos de la extracción del tercer molar superior retenido lo podemos clasificar como diéresis, exéresis y síntesis. Siguen los mismos tiempos quirúrgicos de toda extracción. Dentro de la diéresis vamos a tener diéresis tanto de tejidos blandos, como lo es la incisión y el decolado, y la diéresis de tejidos duros, que corresponde a la osteotomía. A la exéresis, la luxación y la extracción propiamente dicha, y dentro de la síntesis vamos a hacer el tratamiento de la cavidad, lavaje, limpieza, etc., y la sutura del mismo. En cuanto a la diéresis, ¿sí? Lo vamos a hacer, por ejemplo, en la incisión con hojas de bisturí, con mango de bisturí de Bud Parker, con hojas de bisturí normalmente vamos a usar la número 12, que es en forma, fíjense, esta es la hoja número 15, y acá podemos observar la hoja número 12 en forma de hoz, ¿sí? Para poder llevar a cabo la zona de la tuberosidad o la zona distal del segundo molar, que es tan inaccesible y me permite esta hoja poder llegar hasta esa zona. Vamos a hacer el decolado con legras, con espátulas, con sindesmótomos, ¿sí? Y para la diéresis de tejidos duros, es decir, para la osteotomía, vamos a realizar o vamos a utilizar instrumental como son cinceles, gubias y martillos. En cuanto a la exéresis, vamos a emplear como instrumental, lo vamos a realizar con elevadores tipo Klebdent o los elevadores de la doctora Vilma Aymar de Irasuta, y la extracción propiamente dicho lo vamos a hacer con las pinzas para terceros molares superiores retenidos, ¿sí? En cuanto a la síntesis, vamos a utilizar curetas, cucharillas, ¿sí? Para hacer el curetaje del mismo. Vamos a utilizar limas para hueso para eliminar todas aquellas o redondear todas aquellas partes que queden de restos óseos agudos o ángulos agudos que puedan lacerar el tejido blando posteriormente. Y vamos también a realizar la utilización de lo que son para la sutura. Vamos a utilizar los portaagujas, ¿sí? Tijeras de punto y la sutura, por supuesto, como todas las cirugías. En cuanto a la incisión que vamos a realizar
para los terceros molares superiores. Es una incisión normalmente que la vamos a incidir con una hoja número 12, con un mango Bud Parker. Esta hoja número 12 en forma de hoz nos va a permitir llegar hasta la zona distal del segundo molar. Vamos a realizar, comenzando una incisión lineal sobre el reborde de la mucosa en el espacio retromolar. Vamos a llegar hasta la cara distal del segundo molar, aproximadamente unos 12 milímetros. Posteriormente vamos a festonear todos los cuellos tanto del segundo molar como del primer molar. Esta incisión es una incisión que la realizamos cuando la retención dentaria es una retención dentaria normal o no es muy profunda, no es muy alta. Ahora, cuando la retención es muy alta, es decir, que está más cerca de los ápices del segundo molar o está muy relacionada con piso de fosa, con piso de seno maxilar, vamos a realizar una incisión compensadora hacia el vestíbulo, que vamos a ir dirigidos hacia fondo de surco, como si fuera una incisión recta oblicua. En cuanto al decolado, vamos a comenzar por la zona distal, decolando con espátulas y con legras. Una vez decolado ese colgajo, generalmente al decolado, estos terceros molares superiores, generalmente al decolar ya se presentan o ya podemos observar algunas cúspides a la vista directa, a la visión directa, y por lo tanto vamos a tener que hacer, en la mayoría de los casos, una osteotomía, que generalmente la hacemos con a presión manual o puede ser con martillo, utilizando cinceles o gubia. Primero vamos a hacer una eliminación de la porción oclusal por distal. También vamos a hacer una osteotomía tanto por mesial como por distal, y como acá podemos observar en la imagen cómo se descubre la porción oclusal. Es decir, que la osteotomía la vamos a realizar por mesial, por distal y por vestibular de ese elemento dentario, descubriendo, ¿sí?, su porción coronaria. Una vez descubierta esta porción coronaria, vamos a utilizar o vamos a pasar a la parte de la luxación de ese elemento dentario con un elevador recto o Clebden angulado. Esto va a depender del grado de apertura del paciente, y vamos a introducirlo en la cara mesial de ese tercer molar. Esta característica nos va a permitir realizar una fuerza de tal forma de que vamos a realizar una fuerza de palanca que va a generar una fuerza en donde vamos a desplazar ese elemento dentario hacia atrás, abajo y afuera. Ahí lo estamos desplazando, ¿sí?, hacia atrás, afuera y abajo, ¿sí? Una vez que ya ha sido luxado, lo vamos a tomar con la pinza de terceros molares superiores. A continuación vamos a eliminar todo el contenido del saco pericoronario. A veces lo vamos a poder realizar con cucharillas, otras veces lo vamos a tener que hacer con pinzas para pinzas de prehensión. Vamos a curetear bien la zona, vamos a hacer lavajes, vamos a hacer utilizar limas para hueso. Finalmente lavamos toda la zona para eliminar todas las espículas óseas que haya quedado en su interior, restos de dentina, pueden haber quedado espículas óseas, etc.
lavamos generalmente con solución fisiológica a temperatura corporal. Puede que también se pueden hacer lavajes con yodopovidona. Si el paciente es alérgico, lo podemos hacer con clorexidina. Posteriormente vamos a hacer la sutura de la incisión realizada. El primer punto de sutura lo vamos a realizar en la unión por distal sobre el reborde, como vemos acá en la imagen. Vamos a hacer el primer punto de sutura. Segundo punto de sutura, más en la zona distal que sobre la incisión que hicimos sobre el reborde. Y el tercer punto, entre el primer molar y el segundo molar, donde hicimos el festoneado. Esto es cuando hacemos una incisión sin compensadora. Si el elemento fuera con una retención más superior, más elevada, que en donde vamos a tener que hacer una incisión compensadora en este sector, como una recta oblicua, los puntos de sutura lo vamos a hacer. El primer punto va a ser en la papila, es decir, donde hicimos esa incisión compensadora entre el premolar y el primer molar. Luego vamos a hacer el segundo punto de sutura por distal del segundo molar, por la cara distal. El tercer punto más distalizado. El cuarto punto lo vamos a hacer en la incisión compensadora a fondo de surco. Y el quinto punto en la zona interproximal entre el primer molar y el segundo molar. Tenemos que recordar que generalmente la osteotomía con instrumental la vamos a hacer con instrumental manual a la osteotomía en los terceros molares superiores mediante la utilización de cinceles escoplos. A veces no hace falta la utilización del martillo porque el solo hecho de la presión manual ya ese tejido óseo es bastante blando, es muy papiráceo, tiene mucho medular, y como es una zona sumamente inaccesible, no se aconseja la técnica de odontosección en el maxilar superior, ¿sí? Y generalmente vamos a luxar preferentemente con los elevadores angulados o con los elevadores de la doctora Villanueva. Hay riesgos que se generan durante la técnica quirúrgica. Pueden ser riesgos específicos intraoperatorios, como puede ser que se produzca la fractura de ese elemento dentario o una porción radicular, o puede que por no haber sido cuidadoso mediante la aplicación de fuerzas cuando estábamos luxando el elemento, puede que se produzca la fractura de la tuberosidad del maxilar. Acá podemos observar un elemento dentario en donde vino con un fragmento óseo de la tuberosidad del maxilar. Hay otros riesgos también específicos que pueden ser intraoperatorios, como puede ser que se produzca la luxación del segundo molar, de que laceremos a la mucosa yugal por una inaccesibilidad de la zona. Puede que se produzcan hemorragias, que se produzcan edemas, dolores, hematomas en la mucosa palatina. Y generalmente puede en esta zona del tercer molar superior, es una zona en donde por el lado de la mucosa yugal se encuentra una estructura que es la bola adiposa de Billat, que a veces cuando hacemos una incisión compensadora muy elevada, puede que invadimos esta zona y acá, por ejemplo, podemos observar, ¿sí?, la presencia en donde hay una proyección de la bola adiposa de Bichat a la zona en que estamos interviniendo. Otra de las consecuencias es la proyección del elemento dentario al interior del seno maxilar, ¿sí? Esto sucede generalmente cuando nosotros luxamos al elemento y por no generar una correcta fuerza,
lo podemos desplazar ese tercer molar al interior del seno maxilar, o podemos fracturar la tuberosidad del maxilar, o podemos también desplazarlo o hacer una proyección hacia la fosa pterigomaxilar, en donde por supuesto ya es sumamente complejo, es una situación complicada, a veces no se puede volver a encontrar ese elemento. Acá podemos observar, ¿sí?, en estas imágenes, en una vista lateral y en una vista superior, en una tomografía, cómo ese elemento dentario ha sido proyectado hacia la fosa pterigomaxilar durante un acto quirúrgico. Esto es sumamente complejo de solucionar. Generalmente, esto se produce cuando tomamos con la pinza de los terceros molares superiores, tenemos que tomar a ese elemento dentario de manera firme, segura, de tratar de no pellizcarlo, porque ahí es cuando se proyecta generalmente al interior de las cavidades. Fíjense este caso clínico, cómo podemos observar en este caso un elemento 28, se realiza la extracción dentaria y cuando se toma con la pinza es impulsado hacia el interior del seno maxilar, y fíjense que generalmente a medida que se van tomando distintos tipos de radiografía en momentos distintos, ese elemento dentario varía o va variando o migrando de zonas, hasta incluso va cambiando de posición. Acá vemos en una radiografía de perfil cómo está proyectado dentro del seno maxilar, ¿sí? Acá una radiografía, ortopantomografía, en donde ya se realizó la apertura antral de ese seno maxilar y se lo pudo retirar. Vamos a ver un par de casos clínicos, ¿sí? Este es sexo femenino de 25 años de edad. Podemos observar el tercer molar superior, ¿sí?, del lado derecho, un elemento 18, en donde podemos observar clínicamente esa tuberosidad. Vemos una zona isquémica que nos estaría indicando que hay un elemento dentario retenido. La ausencia también es un signo. Hacemos una radiografía y podemos observar, ¿sí?, que ya está presente ese tercer molar superior. Vamos a realizar una incisión, como la habíamos descrito anteriormente, ¿sí? La incisión la hacemos sobre ese reborde con una hoja número 15. Vamos a hacer el legrado, el decolado con una espátula o con un sindesmótomo, ¿sí? Acá se hizo una incisión compensadora. Acá está el festoneado y una incisión sobre el reborde. Aquí hacemos una osteotomía con osteótomos sobre la zona mesial, provocando la liberación de la cara mesial de ese elemento, y también vamos a eliminar todo lo que es el tejido óseo por oclusal y por vestibular. Acá ya podemos ver o observar la osteotomía completa. Vamos a colocar un elevador tipo Klebden a contraangulado para salvar a la comisura, y vamos a poder luxarlo hacia atrás, afuera y abajo, para posteriormente tomarlo con la pinza de extracción del tercer molar superior. Hacemos los puntos correspondientes y acá podemos observar la pieza quirúrgica en sí. Otro caso, ¿sí?, en donde no tiene la presencia de los elementos dentarios como del segundo molar y del primer molar. Fíjense, este tipo de retención, ¿sí?, sería una retención paranormal,
Ante la inspección clínica podemos observar en donde hay una tumefacción, pero hay una zona isquémica y radiográficamente es quien comprueba la retención dentaria. Vamos a hacer una incisión sobre el reborde, luego festoneamos al premolar y vamos a hacer una incisión compensadora hacia fondo de surco. Hacemos el decolado, vemos que prácticamente no se observa ese elemento dentario, hacemos un punto tractor por la mucosa palatina para poder tener un mayor campo visual y operatorio. Comenzamos con la osteotomía con cinceles y gubias, comenzamos a retirar las espículas y los restos óseos. Allí ya podemos observar parte de ese tercer molar superior. Hacemos la eliminación del saco pericoronario, utilizamos limas para hueso para eliminar todas las espículas, ¿sí? Toilette de la cavidad, lavajes y puntos a puntos separados de toda la incisión, tanto la incisión compensadora como el resto de la incisión. Una vista indirecta, la pieza quirúrgica. Acá podemos observar otro caso clínico en donde vemos un elemento 28 e incluso se ve otro elemento más, en este caso es un cuarto molar también retenido. Podemos observar que hacemos una incisión compensadora, es decir, hacemos una incisión sobre el reborde, sobre la tuberosidad, ¿sí? Que vamos a llegar hasta la zona de la cara distal del segundo molar, luego vamos a festonear el segundo molar, vamos a festonear el primer molar y vamos a hacer allí una incisión compensadora que es la que están viendo en este lugar. Vamos a hacer el decolado de la misma con un sindesmótomo. Siempre vamos a utilizar, es sumamente útil utilizar todo lo que son los separadores, tanto el separador de Farabeu como el separador de Finocheto. Vamos a hacer la osteotomía con osteótomos y con cinceles y allí podemos observar una parte de coronaria en donde vamos a aplicar el elevador por la cara mesial. ¿Sí? Una vez luxado este elemento, se lo toma de manera firme con la pinza del tercer molar superior y se lo extrae. Fíjense la anatomía radicular, cuando hablábamos de que era sumamente importante tener en cuenta. El cuarto molar, fíjense que lo estamos tomando con un portaaguja, dado al tamaño que tiene la pieza dentaria. Hay veces o hay circunstancias en donde o el instrumental que tenemos no nos alcanza para llegar a estas zonas tan dificultosas o tan inaccesibles que es la zona del tercer molar superior. Fíjense acá hacemos el toilet y los puntos de sutura y fíjense las piezas, este es el tercer molar retenido y este es un cuarto molar retenido. Este es otro caso clínico, ¿sí? Parte radiográfica, esto es una técnica periapical, fíjense una técnica transigomática, cómo podemos observar todo el elemento dentario y su relación con el seno maxilar. Acá vamos a observar clínicamente cómo vamos a realizar el diseño de la incisión. Vamos a venir de distal, zona de la tuberosidad, hasta la cara distal del segundo molar. Vamos a festonear ese segundo molar. Al haber ausencia del primer molar, vamos a hacer una incisión sobre el reborde hasta el premolar. Y a partir de ese premolar vamos a hacer una incisión compensadora,
¿sí? Hacia fondo de surco. Vemos acá radiográficamente, técnica transigomática, vemos la incisión y el decolado del mismo. Acá ya podemos observar el tejido óseo. Vamos a hacer la osteotomía con cinceles y osteótomos. ¿Sí? Acá vamos a ver la aplicación del cincel y ya comenzamos, una vez que hacemos la osteotomía, descubrimos toda la porción coronaria, tanto por oclusal, por distal, por mesial y por vestibular, para poder llegar a colocar un elevador contraangulado y poder realizar la luxación del mismo. ¿Sí? Acá estamos colocando la parte activa del elevador contraangulado para poder realizar un movimiento hacia abajo, atrás y afuera. Una vez luxado, ya el elemento es tomado con la pinza para terceros molares superiores, teniendo mucho cuidado de que no pellizcar la corona. Recuerden que esta corona, al ser un lugar sumamente inaccesible, es una zona donde estamos con todo un tejido sanguinolento, con saliva. Esto hace que el elemento dentario se vuelva muy resbaloso y se pueda impulsar en el interior de estructuras como seno maxilar, como la fosa pterigomaxilar. Hacemos el toilet de la cavidad. Fundamentalmente hay que tener en cuenta de retirar todo el saco pericoronario porque este es quien posteriormente se puede transformar en patologías o ya sean tumorales o quísticas, ¿sí? Tratamiento, finalmente hacemos después de haber sacado todo lo que es los restos de tejido óseo, de espículas óseas, del saco pericoronario, realizamos un lavaje de la cavidad y sutura correspondiente a la incisión realizada. Resumiendo lo que es el tema de, en general, el tercer molar superior, hay que tener en cuenta que todo diente retenido es un quiste dentígero en potencia. Por lo tanto, tenemos que tener una conducta preventiva y un diagnóstico precoz para evitar este tipo de patologías. Recordar que es una zona sumamente inaccesible, que en general se contraindica el uso o la implementación de instrumental rotatorio. Hoy en día existen aparatología moderna, como lo es los piezosurgery, en donde trabajan por una frecuencia ultrasónica, que trabaja distinto al instrumental rotatorio, pero por lo general se aconseja el uso de instrumental manual. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y toda esta temática que hemos estado abordando en esta clase la pueden consultar con esta bibliografía que yo les recomiendo que puedan estudiar de estos libros, en donde tienen acá el libro de Gilligan Ulfon, ¿sí? Que es un libro de acá de la cátedra, que le va a ser de mucha utilidad. Bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos posteriormente.